Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo lleva eso de ser el tercero en discordia? Además, parece que se le deja al margen a usted. Bueno, lo del tercero en discordia es una fórmula hecha. Fui el primero que presentó explícitamente mi candidatura, entonces soy el primero en concordia. Por lo tanto, lo llevo bien y con alegría. Pero es verdad que siempre se habla del duelo Madina-Sánchez y parece que a usted se le queda un poquito, no sé, se le deja al margen, ¿no? Se queda fuera de juego. Bueno, en este caso el empuje que viene de abajo, de las bases, de la militancia del partido, es el que me va acompañando en mi candidatura. Soy un yo candidato con un nosotros que va creciendo. Mis compañeros partían de mejores circunstancias, su condición de diputados actualmente les permite, bueno, tener más acceso a los medios y contar de entrada con unas posibilidades que yo no contaba, pero bueno, son datos de la realidad. En cualquier caso, para la próxima convocatoria de un proceso de este tipo, yo reivindicaré una igualdad de oportunidades. Que ahora mismo no la hay, por lo que cuenta. Bueno, ha sido un poquito deficitaria. Bueno, pues saludo a Ainara Zuraga, a David Gistau, a Miguel Ángel Rodríguez, a Antonio Casado. Y lo primero que le quiero preguntar es por algo que nos llamaba mucho la atención ayer. Entrevista en ABC. Pedro Sánchez no aclara si va a convocar primarias en noviembre y tampoco si se va a presentar él. Es verdad que nunca se ha mojado, aquí dijo que sería el candidato que ganaría a la derecha, pero el hecho de que ahora ya no tenga tan claro si convocar primarias en noviembre nos llama la atención, sobre todo porque hace unas semanas dijo esto aquí en Espejo Público. Yo tengo que decirle que a mí me hubiese gustado un orden diferente. Primero las primarias y luego el Congreso extraordinario, pero en todo caso es una decisión que respeto la del secretario general y en consecuencia ahora lo que estamos, digamos, abocados es a un Congreso extraordinario. Yo creo que uno de los 5, digamos, primeros mandamientos que va a tener esa nueva dirección tiene que ser convocar el proceso de primarias abiertas, sí o sí. Pues ahora parece que no tiene tanta prisa. ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, yo entiendo que ahí hay una cuestión que el propio compañero Pedro tendrá que resolver y aclarar. Yo pienso que el compromiso de primarias hay que mantenerlo en la fecha acordada y en la forma prevista. Y además, en mi caso, con mi candidatura va desde el principio, que si soy secretario general, porque cuento con el voto de la militancia, este secretario general, si fuera el caso, no se presentaría como candidato a primarias para la presidencia del gobierno. Porque pienso que un secretario general no puede ser juez y parte, que tiene que alentar el juego limpio, transparente, imparcial, e invitar a que concurran diferentes candidatos, e invitar a la participación a la militancia y a la ciudadanía que quiera hacerlo. Madina no comparte su opinión, él mantiene el calendario, dice que sí, que va a convocar primarias en noviembre y además quiere presentarse. Mi compromiso está en que si salgo elegido secretario general del partido, el calendario de las primarias abiertas se mantendrá, el modelo de primarias abiertas se mantendrá y el próximo líder del partido que se presente a la candidatura a la presidencia de gobierno será de nuevo elegido, en este caso por los militantes del partido y por todos aquellos ciudadanos socialistas, progresistas que quieran vincularse al futuro del Partido Socialista. ¿Cree usted que Pedro Sánchez ha pactado con Susana Díaz retrasar la convocatoria de primarias y dejar tal vez que sea ella quien se presente como candidata? Bueno, yo creo que el compañero Pedro tiene que dar explicaciones de la posición que está defendiendo actualmente y haya pactado o no ha pactado, lo principal es que haga valer las razones para ese retraso. Por lo tanto, aquí es cuestión de que haga público los motivos que le llevan a pensar que esa es la mejor solución para el Partido Socialista, lo cual es un poco extraño porque a la vez que manifestaba la queja de que no se hubieran realizado antes las primarias que el Congreso, pues ahora que se retrasan las primarias resulta cuando menos chocante. ¿Quién le apoya a usted? Porque vemos guiños por parte de veteranos, pues como pueden ser Borrell, Don Elorza, Cristina Narbona, pero ningún varón, ¿no? Ningún aparato. No, la cuestión del aparato se ve que tiene que ver con otros, en mi caso no. Yo lancé mi candidatura con una opción personal porque se involucra uno a fondo y tiene que ser así, pero nunca me sentí en solitario, en absoluto, todo lo contrario. La opción salió en un debate con muchos compañeros y compañeras ante la situación crítica, delicada del Partido Socialista y luego una vez puesta en marcha la candidatura sin ninguna tutela, patronazgo, patrocinio ni aparato de ningún tipo, pues otras muchas personas, algunas de notable relevancia en la trayectoria del Partido Socialista en los últimos tiempos, pues han avalado mi candidatura. ¿Sí? Hay quien dice que la batalla entre Madina y Sánchez es una guerra entre la cuarta y la quinta planta de Ferraz, es decir, aparato contra aparato, Rubalcaba contra José Blanco. ¿Lo suscribe?
Bueno, el caso es que están allí como, en fin, compitiendo en un mismo terreno. Ciertamente no es el caso en mi situación. Es verdad que ellos vienen del grupo parlamentario con unas relaciones más estrechas con la organización del partido. Por cierto, que siento que se le llama aparato. Tampoco se está echando piropos a una organización cuando se le llama aparato. Yo desearía que llegara el día en que nos refiriéramos a la organización del partido sin esas connotaciones, ¿no? De un aparato que parece que, en fin, es una estructura que obstruye la democracia interna en ciertas situaciones en vez de facilitarla. Por lo tanto, yo creo que... Bueno, lo que dice Madina es que se resiste a los cambios, que jamás había visto tanta resistencia al cambio. Desde el año 2000 no se había concebido una situación como la actual. Bueno, sí es verdad que se dan esa resistencia al cambio, por eso algunos aparatos son maquinarias un poco desengrasadas y hay que ponerlas a punto, y en ese sentido es cuando el aparato dejaría de ser aparato para ser una organización más eficiente, más democrática, más transparente, más abierta a la ciudadanía, que es lo que por otra parte desde mi candidatura quiero impulsar. No sé si ha tenido oportunidad de ver el vídeo de Pedro Sánchez, es muy americano, muy de primarias americanas, sí, o sea, lo vemos. Venga, tenéis aquí al candidato. Eso del shock de modernidad es un peligro también sobre el cual me gustaría que se expresara. Si no hay un manierismo, una retórica de la modernidad que termina opacando mensajes más profundos e incluso, además, y tal vez incluso perjudicando a candidatos como usted, que parece que están ya en ese margen de edad que en España ha sido declarado prescindible, ¿no? Esa cosa de la juventud. El estado de su Twitter era, hasta hace nada, superando el shock de modernidad, ¿no? Sí, sí, porque superando el shock porque la teoría del shock, todos sabemos que viene de determinados grupos de pensamiento, los think tanks, en este caso del marcado carácter neoliberal, que era golpea fuerte y vence las resistencias. Por lo tanto, en una situación de crisis, las medidas duras hay que tomarlas de manera impactante para descoyuntar las posibilidades de resistencia de quienes han de padecerlas. Por ejemplo, estado de shock, golpeados sin posibilidad de levantar cabeza. Ese es el uso que se venía haciendo por la izquierda y en función de determinados análisis del término shock. O sea, ¿cree que es una expresión mal utilizada por parte de Madina? Bueno, cuando él promete un shock de modernidad. No es el único... ¿Usted cree que el ciudadano está choqueado, noqueado por la crisis, ¿no? Los ciudadanos estamos en estado de shock fuertemente y tenemos que reponernos del shock. Por otra parte, se puede utilizar en otros sentidos y yo podría decir que el partido necesita un shock de credibilidad, ¿no? Por otra parte, lo de modernidad, pues sí, el amigo Eduardo pues, lo utiliza en ese sentido. Yo creo que coincido que se acaba de decir, que el término modernidad es un término muy gastado y máxime en tiempo de posmodernidad, crisis de la modernidad, ya no sabemos qué es moderno, posmoderno y a veces, en fin, ya incluso se habla de la postmodernidad. Yo creo que hace falta un lenguaje mucho más incisivo respecto a lo que uno quiere presentar en estos momentos. Bueno, Miguel Ángel, hazle esa pregunta que tanto te gusta hacer, ¿de qué tiene usted que no tengan los demás? Sí, no, como ya he visto que no tienen nada distinto, porque hay un defecto que yo estoy viendo, que es... están desperdiciando la oportunidad de contarnos exactamente qué quieren de algunas cosas, seguramente porque ahora mismo hacer política es muy difícil porque te ridiculizan en cualquier momento. Yo quiero tal cosa y hay una legión de gente ridiculizando. La pregunta que le hago tiene referencia con esto de que usted, cuando sea secretario general, convocará primarias para elegir al candidato a la presidencia del gobierno. ¿Y el resto de la lista quién lo elige? ¿Usted o el candidato? No, en el caso pues el candidato, una vez que está confirmado, pues presentará, bueno, digamos, unas preferencias, pero una lista electoral para una circunscripción, sea cual sea, por la que se presente el candidato, no la haría solo el candidato o la candidata. El partido, en ese caso, sigue teniendo una tarea que hacer, puesto que tiene que acompañar a ese candidato con una serie de personas, en este caso, que vayan a ser diputados o diputadas. Pero ya sabemos entonces que los candidatos tienen un problema después, es que o tienen un buen grupo parlamentario detrás, estén en la oposición o estén en el gobierno, y unidos con él, o eso hace aguas por todos los lados. Si el candidato no hace la lista, se corre ese riesgo. Y si el secretario general no hace la lista, ¿para qué es el secretario general? Bueno, pero en este caso, el candidato o candidata va a concurrir a unas elecciones parlamentarias en un sistema parlamentario. Nos encontramos en la situación que se utiliza un sistema de primarias para un sistema parlamentario, es decir, que no va a ser directamente el presidente del gobierno, sino va a formar parte de un grupo parlamentario. Sí. Estamos combinando aquí dos procedimientos distintos que hay que acompasar y que hay que conjugar en los criterios que se ponen en marcha en cada caso. Por lo tanto, el problema en ese caso no sería del candidato, sino que sería del sistema parlamentario en su conjunto, para el cual tenemos buenas razones para apoyar y defender en función del rendimiento que nos produce democráticamente.
Ainara. Usted, respecto a los otros candidatos, no es diputado, es una desventaja, podría ser un hándicap, algunos dirían que es un hándicap, porque ¿cómo se plantea quién haría esa oposición en el Parlamento? Bueno, el resto de la legislatura. Si el que uno no sea diputado es un hándicap, quiere decir que la mayoría de los ciudadanos tendrían un hándicap para cierto nivel de participación política. No, pero ¿quién haría esa oposición en el Parlamento? ¿Quién se enfrentaría a Mariano Rajoy? ¿Quién haría las preguntas de la sesión de control? Bueno, pues, en el caso de ganar usted. El que ganará las primarias, suponiendo que sea un diputado. Si se realizan las primarias pronto, quien gana las primarias son los portavoces del grupo parlamentario. En un tiempo próximo pues habrá convocatoria de elecciones con mayor o menor plazo. Bueno, en ese caso pues puede contemplarse la posibilidad de que yo volviera a ser parlamentario. En ese caso pues el secretario general sería parlamentario y podría ser portavoz del grupo parlamentario y otra persona que fuera candidato o candidata y presidente si así contara con la voluntad ciudadana. Usted sabe que mucha gente en su partido teme el tema de la bicefalia, que no está muy bien vista en el PSOE, precisamente. Yo lo que temo precisamente es la acumulación de poder. Y lo que quiero es un partido socialista mucho más democrático que lleve al seno de su propia organización y funcionamiento algo que acompaña a nuestras democracias desde hace siglos, división de poderes. Y entonces yo creo que en este caso es importante que esa bicefalia casi llamada implique una coordinación de funciones, de tareas, compartiendo un proyecto común, pero ya hemos visto que un exceso de presidencialismo, de personalismo, hace que todo se concentre no en dos cabezas, sino en una cabeza que si se equivoca, pues vamos todos detrás. Entonces yo creo que trae ventaja esa división de poderes y que da más margen para que el partido no pierda su capacidad de palabra, de voz, de propuesta, de crítica si hace falta y de autocrítica si es el caso. Déjame que insista en la pregunta que, bueno, más o menos le hacía Miguel Ángel, esa de cuáles son las diferencias entre un candidato y el otro. Que es verdad que, visto desde fuera, a veces cuesta apreciarlas. ¿Qué ofrece usted que no ofrezcan los otros candidatos? ¿Cuál es su hecho diferencial respecto a Madina y a Sánchez? Agradezco mucho poder estar aquí porque justamente las diferencias las he ido formulando, pero me ha faltado oportunidad de aclararlas más en medios públicos de gran alcance o no públicos, privados. En este caso las diferencias están primero en cuanto a ciertas medidas de democratización del partido. Una es esta que digo, de que se distingue al secretario general de quien sea candidato o presidente. La otra, por ejemplo, que en los órganos de dirección del partido, sean ejecutivos o sean de deliberación y decisión, comité provincial, regional o federal, bueno, pues no todos los puestos estén ocupados por cargos públicos, sino que al menos un 40% estén dispuestos para ser ocupados por militantes, personas de la base del partido que no estén ocupando un cargo público, de manera tal que llegue la voz del partido, la voz de la militancia, que ha de tener peso del protagonismo pues a los órganos de dirección. Propongo igualmente una figura como el defensor del militante. Propongo la posibilidad de realizar consultas sobre ciertas cuestiones cruciales en un determinado momento, lo cual es fácil, fiable y transparente. Y así, por ejemplo, esa democracia se vería mucho más incentivada, sería mucho más creíble para la ciudadanía y ante ciertas cuestiones que pensamos algunos que fueron un error de procedimiento y de contenido, como la reforma del artículo 135 de la Constitución, yo era diputado en ese momento y no lo voté, pues si se consulta a la militancia, pues haya mucho más... Habla de la reforma express, que prácticamente se hizo con nocturnidad y alevosía para marcar un límite de déficit por constitución. Sí. Bueno, para poner la prioridad absoluta del pago de la deuda pública por parte del Estado y sus administraciones. Porque ¿Usted ya votó en contra? Porque ya no voté. Porque ya el 135 ya hablaba de déficit presupuestario y de estabilidad presupuestaria. Entonces fue un refuerzo que se nos impuso desde instancias europeas, lo cual tiene mucho de neocolonial, ¿verdad? Entonces, tanto en el procedimiento como en el contenido fue un error, así lo ha reconocido mucho. No pudo votar, pero se manifestó en su momento en contra, ¿no? No, es que no pude votar, es que expresamente no votamos como actitud contraria a lo que se estaba sometiendo a voto. Antonio. Sí, vamos a ver, sigamos en el tema en el de la diferenciación. Hay un momento en la historia reciente del PSOE que se define como el principio del desplome del PSOE. Es mayo del 2010. Es decir, es cuando un gobernante de izquierdas, de centro izquierdas, se encuentra con el determinante de la política de Bruselas, se encuentra con el determinante, en este caso, del equilibrio presupuestario, de la prima de riesgo, del déficit público, como quiera llamársele. La pregunta para tratar de saber hasta dónde marcaría usted esas diferencias por la izquierda es ¿qué hubiera hecho usted en el momento ese, en mayo del 2010, cuando a Zapatero
le dicen que se ha disparado el déficit público, cuando los jerarcas de Bruselas le dicen que tiene que atenerse a esa cosa que se llama el equilibrio presupuestario, ¿qué hace en esos momentos un gobernante de izquierdas, como se supone que es lo que usted pregona, un giro hacia la izquierda? ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? ¿Darle la espalda a Bruselas, dimitir, dejar eso para que lo gestionaran otros? Vamos a ver, en aquel momento yo era diputado del Grupo Socialista en mayo del 2010 y vimos todos los que estábamos en la bancada socialista que aquello del cueste lo que cueste y cueste lo que me cueste iba a costar mucho, no solo en términos electorales, sino en términos de un proyecto que se empezaba a desdibujar, que se iba a quedar no solo en unos rasgos imprecisos, sino que iba a presentar una imagen contradictoria con lo que se había hecho, propuesto, realizado en el gobierno de Zapatero hasta ese momento y en etapas anteriores del Partido Socialista. La contradicción iba a ser muy fuerte. La contradicción iba a ser muy fuerte y eso venía también, como bien acaba de decir, suscitado, motivado por las presiones que venían de lo que se acaba de decir aquí, los jerarcas de la Troika, las instancias europeas, que imponen desde ese momento unas medidas neoliberales que hasta ahora, ya ha pasado mucho tiempo, no hemos comprobado que tengan el efecto deseable. Justamente estamos en una situación donde el paro ha crecido, la deflación está a punto de comernos las posibilidades de desarrollo económico y los ajustes y retrocesos han sido durísimos, durísimos. De manera tal que hasta los mismos organismos que imponen esas medidas señalan contradictoriamente y un tanto cínicamente que el empleo no va a crecer de manera sustancial en los próximos años. ¿Qué estamos diciendo? Que se salva el sistema financiero, pero con la lucha contra el paro, prioridad que todos dicen que debe ser la primera y efectiva, no está ni en España ni en la Unión Europea. Hay que articular soluciones y para eso se requieren pactos que den lugar a políticas transformadoras diferentes y alternativas respecto de las que se están aplicando. ¿Qué hubiera tenido que hacer en ese momento Zapatero? ¿Dimitir? Bueno, podría decir que tendría que haber dimitido. Yo comprendía que el presidente del gobierno intentara afrontar la situación y buscar una salida de su responsabilidad política. Pero en todas las cosas, como ya se ha dicho desde muchos autores, pensadores y gente con experiencia política, pues hay un punto en que dice aquí me detengo y no paso. Cita literal de Max Weber, si me lo permiten. Pues, por ejemplo, ante el artículo 135 de la Constitución era el momento de decir aquí me detengo y no paso. Porque ya no es una medida que se pretenda aplicar respecto a la que cabe negociación, respecto a la que cabe amortiguarla, que es lo que pretendíamos en el Grupo Parlamentario Socialista, no rompiendo el diálogo con los sindicatos, no rompiendo el diálogo con los movimientos sociales. Podría haberse hecho las cosas de otra manera, también es cierto, pero cuando llega el momento de la reforma de la Constitución, en la manera en que se hizo, se ha utilizado la fórmula reforma express, lo cual no es ningún piropo para el procedimiento, pues yo creo que era el momento de decir aquí me detengo y no paso. Entonces, se convocan elecciones. Todo lo que está haciendo el socialismo francés, ¿a usted le parece un error brutal? Los socialistas franceses, a través de su primer ministro y también de Hollande, que le está nombrando y apoyando, ya no son socialistas. No, los socialistas franceses tienen una contradicción tan grave como la que nosotros sufrimos y que nos ha llevado a este punto de descrédito y falta de confianza. Prueba de ello es la divergencia tan fortísima que hay en el grupo parlamentario del socialismo francés. Prueba de ello es que llegan las elecciones europeas, el socialismo francés se queda menos de la mitad de porcentaje de votos que el Frente Nacional. Prueba de ello es que se reúne el Grupo Socialista Europeo en el Parlamento y no tienen más que hacer que seguir apuntalando las políticas neoliberales de la Troika. La Troika parece que es incuestionable y tiene que surgir Matteo Renzi para proponer cosas absolutamente elementales que se venían diciendo de la misma socialdemocracia europea y que no nos atrevemos a formular o no se atreven a dar pasos al respecto. Estamos ahí bloqueados, por ejemplo, en Europa con la cuestión de los bonos europeos, los eurobonos, para mancomunar las deudas, ¿verdad? Y sin embargo eso es un atasco, un bloqueo del que no se sale porque Alemania, el gobierno de la señora Merkel, pues tiene ahí absolutamente el tema bloqueado. Es un ejemplo de cómo hay otras posibilidades que no suponen ningunos planteamientos izquierdistas extremos, pero que resultan, digamos, atascados por la ortodoxia neoliberal que se nos impone desde Europa y que afecta a su mismo diseño arquitectónico, como está evidenciándose en qué se hace o qué no se hace del Banco Central Europeo. Termino con esto, pero es que en Alemania los socialistas también están apoyando este modelo. Es decir, ahora parece que el único que se está saliendo de un modelo europeo occidental es el Partido Socialista Obrero Español. No sé si por lo que está pasando en la izquierda en general o por el lío este del candidato que se han montado ustedes. Es decir, que de repente el Partido Socialista ahora parece que es mucho más de izquierdas de lo que ha sido nunca, saliéndose de la línea de Francia y Alemania, que era el modelo del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, el caso es que los problemas que sufrimos los socialistas españoles en esta falta de
credibilidad, no son solo por cuestiones inmediatas de la coyuntura en que vivimos, que lo son, sino que en un contexto de crisis afloran los problemas de la socialdemocracia europea, que se ha quedado pues muy capacitada de ofrecer alternativas porque la lluvia neoliberal que la ha empapado durante décadas impide que se ofrezcan alternativas fiables, contundentes y eficaces respecto a políticas neoliberales. Eso es un hecho. O sea que la crisis de la socialdemocracia no es de los socialistas españoles solamente, es la crisis de la socialdemocracia europea, como se está evidenciando en eso mismo que me dice. Señor Pérez Tapias, déjame que le pregunte por un asunto que ahora abordaremos con los contertulios, y es el mensaje que lanzó ayer Rajoy en el foro FAES. Pidió al líder que salga de estas elecciones en el PSOE, de esta Secretaría General, dureza ante el soberanismo, que mantenga el no frente a la consulta catalana. ¿Qué responde usted? Bueno, yo respondo haciendo una analogía. Los socialistas en este momento, después de 135 años de una historia muy digna, no es momento de apuntar en detalles que son todos, en fin, muy encomiables, del Partido Socialista, si no hacemos las cosas bien, no renovamos la organización, no reconstruimos el proyecto en profundidad, 135 años de historia del Partido Socialista no garantizan los 5 siguientes. Si trasladamos esto al Estado español, 5 siglos, por ejemplo, de historia del Estado español, pues no garantizan la continuidad, la perdurabilidad del Estado español en 20, 30 o 50 años si no hacemos los cambios constitucionales que debemos hacer para que el Estado español, digamos, rehaga su pacto constitucional, rediseñe en ciertos puntos cruciales y decisivos. ¿Y permitan esos cambios constitucionales una consulta soberanista? Por lo pronto, lo que tiene que permitir es una reforma federal del Estado de las Autonomías que ponga su punto de mira en un Estado federal plurinacional. La realidad plural, la pluralidad de naciones del Estado español es un hecho y es un dato de la realidad. Y no soy nacionalista. Por tanto, esto es un no a Rajoy, ¿eh? Usted se desmarca de lo que ha hecho hasta ahora Rubalcaba. Claro, Rubalcaba ha apoyado la declaración federalista que hizo el Partido Socialista en Granada. Yo creo que esa declaración federalista necesita más concreción en lo que es la desembocadura a la que quiere aspirar y desde luego lo que pienso es que el Estado español tiene que avanzar hacia allá. Porque de lo contrario, pues a este Estado se le pueden romper las costuras. Entonces, en vez de atrincherarnos en posiciones, en fin, encastilladas y antagónicas, creo que en este caso los socialistas lo que tenemos que hacer es construir puentes y ofrecerlos transversalmente a las fuerzas políticas para transitar hacia un encuentro y un diálogo que puede desembocar, pienso que debe, en un proceso constituyente y en este punto, en fin, rehagamos ese pacto constitucional en unos términos más flexibles, más abiertos, más plurales, procediendo no solo a cuestiones de redistribución de cargas y beneficios en un sistema que tiene que asegurar cohesión y solidaridad entre individuos y territorios, sino abordando las cuestiones del reconocimiento de la pluralidad nacional que existe en el Estado español. Lo que pasa, señor Pérez Tapias, es que usted acaba de definir la Constitución y la ley como fuerzas que bloquean y que provocan antagonismos. No. Entre otras cosas, como si fuera el Estado el que ha provocado este antagonismo, o que fuera la ley la que ha provocado este antagonismo. En ese sentido sí preocupa un poco que las posiciones de un partido que siempre fue de poder y siempre fue un gran asidero institucional, o un gran cimiento institucional, como ha sido el PSOE en los últimos 30 y tantos años, corran ahora el riesgo de empezar a declarar negociables cimientos del sistema que ayudó a construir. Y eso sí que es una postura preocupante de cara al futuro, no entendiéndolo como en un aspecto partidista, sino en un aspecto de defensa de la Constitución y de la ley que van a ser agredidas en los próximos meses. No, yo no he dicho que la Constitución cumpla ese papel de bloqueo. Yo lo que estoy diciendo es que las posiciones que se están dando en la situación política española, en algunos casos llevan al bloqueo por posiciones muy antagónicas que se atrincheran en esos puntos de vista absolutamente rígidos. Pero el atrincheramiento no puede venir de cierto insurreccionalismo contra la Constitución que no deja al margen para negociar en ningún sentido, por más que usted parezca que interioriza la culpa por parte de las fuerzas inconstitucionales, pero es que yo no veo que el foco de tensión haya nacido ahí. Vamos, el foco de tensión yo creo que es que cuando hay determinado porcentaje, por ejemplo en Cataluña, de un 80% de la ciudadanía que es favorable a una consulta, que por otra parte en el conjunto del Estado pues supondría pues un 40 y tanto, casi un 50%, que no lo vería mal, pues estamos ante una situación que se puede recorrer desde la Constitución. ¿Cuál es la fuente que maneja usted para decir que un 45% de los españoles verían bien un debate o un referéndum sobre soberanía de Cataluña? Mal, pues esa fuente ha salido en estudios demoscópicos de los mismos lugares o en la fuente en los que se han hecho los estudios que nos indican que un 80% de la ciudadanía de Cataluña, y puede que más ya a estas alturas, desearía una consulta. ¿Por qué? Porque se detecta un problema de legitimación del estatuto en virtud del cual la comunidad de Cataluña se inserta en el Estado español. Y esa cuestión hay que resolverla transitando por dos vías, el respeto a la legalidad y el principio de democracia que hace que se debe... Y perdón que estoy acaparando, me callo ya, pero
¿Usted cree entonces que el referéndum, el famoso derecho a decidir, es un asunto exclusivamente catalán? Vamos a ver, es que hay que distinguir varias cosas que se han confundido en el debate, donde se han concitado muchos ruidos y poca comunicación. Por lo pronto, un referéndum consultivo, al cual se le puede abrir vías desde la Constitución misma, si hay voluntad política para tratarlo como jurídicamente el asunto merece, un referéndum consultivo no es un referéndum de autodeterminación. Un referéndum consultivo no es vinculante y orienta respecto a la misma reforma constitucional que se puede hacer y se debe hacer, pienso. Y así lo llevo en mi programa que acompaña a mi candidatura, mientras que un referéndum de autodeterminación es un referéndum decisorio, vinculante y al final del proceso. Usted ha sido muy claro con esto y además no ha rectificado, como han dicho ¿Es un asunto catalán o es un asunto nacional? Vamos a ver, el asunto catalán es responder a la consulta y al final del proceso, cuando se haya hecho la reforma de la Constitución, es toda la ciudadanía española la que tendrá que pronunciarse. Son dos momentos distintos. Claro. ¿En toda España o solo en Cataluña? Toda España. Cuando se hace un referéndum. Pero entiendo que la primera consulta, la consultiva será solo en Cataluña y solo participarán los catalanes. Dos momentos, dos procesos, porque se preguntan. Otra cosa es ya si se preguntase por la independencia. ¿Los catalanes son los que nacido en Cataluña, los que viven en Cataluña o también los que viven fuera? Por favor, los catalanes son los que viven en Cataluña, trabajan y desarrollan su vida en la comunidad catalana. ¿Y los que viven fuera no? ¿Los que viven fuera de dónde? ¿De Cataluña? Fuera de Cataluña, pues somos andaluces, castellanos, vascos, gallegos. Y me gustaría un comentario sobre esto que han pillado hoy a Pujol con 34 millones de euros en Andorra. Un comentario. ¿Que han pillado en Andorra? Pues que dé cuenta de a dónde iba, cómo lo llevaba y dónde lo había sacado. Sí, que dé cuenta. ¿Usted está de acuerdo en que tiene que dar cuentas? Claro, si se presenta un comportamiento irregular, pues cualquier ciudadano tiene que comparecer ante donde corresponda, según sea la irregularidad. Si es administrativa o tiene otras características que le lleven a otro tipo de comparecencia ante un tribunal. Hablaremos de Jordi Pujol en unos minutos, no creo que tampoco le corresponda al señor Pérez Tapias opinar sobre este Una asunto. sola cosa. Ainara, ya ¿Usted hoy aquí nos descartaría que podría llegar a un pacto con Madina? ¿Por qué con Madina? Porque dicen que podría llegar a un pacto con Madina. ¿Le han tentado? Si usted no puede decir si le han tentado. No, sí, por las redes y en muchos sitios pues aparece esta posibilidad. Yo creo que lo que presento como medidas para democratizar el partido, como para situar el partido en una posición que pensamos que es más consonante con lo que la ciudadanía y la militancia esperará, más claramente diferenciada en el espacio de la izquierda, reconocible como tal, según la propia tradición socialista, pues eso que presento no veo que lo recojan en los mismos términos otras candidaturas. O sea, descarta absolutamente un pacto con Madina. Claro, antes del día 13 debemos comparecer los tres, lo cual yo creo que es un beneficio que le brindamos a este. ¿Pasado el día 13? Pasado el día 13, pues habrá un candidato que haya ganado en esta fraternal competencia hacia la Secretaría General y es el momento de configurar posibilidades de ejecutiva, comité federal, etcétera. Por lo que nos cuentan la noche del recuento, el equipo de Madina fue muy puntilloso en el recuento precisamente de sus avales. Sí, ¿Eso le sientó mal? Bueno, no está uno curtido ya. Esas cosas son detalles en este recorrido y, bueno, son cosas que ocurren. El caso es que la situación se resuelve bien y que tengo el pasaporte para estar en esta segunda parte del recorrido. Y, en fin, en este caso el pasaporte lo mismo se puede tener con 10.000 que con 40.000 avales. Quizá alguno piense que va en primera y otro en tercera, pero ya dije que a veces los últimos son los primeros y los primeros no llegan como pensaban. Veremos. De momento hoy a la 1 tienen un debate en Ferraz. Estaremos muy pendientes. Mucha suerte de cara a este debate y mucha suerte de cara al día 13, señor Pérez Tapias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad.